El señor Santiago Kovatlov se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre el pensamiento de Martin Buber. Es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión del Negev de Israel. En 1992 obtuvo como ensayista el primer Premio Nacional de Literatura. En el año 2000, el primer Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires. En 2010, la Academia Argentina de Periodismo le otorgó su pluma de honor por la tarea que desarrolla en la prensa escrita. En 2 ocasiones obtuvo como ensayista el Premio Conex de Platino. Es miembro de la Academia Argentina de Letras, miembro de la Real Academia Española y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Se desempeña como conferencista y como profesor privado de Filosofía y Literatura. Es colaborador permanente del diario La Nación de Buenos Aires. En el año 2005, el gobierno de Portugal le otorgó un reconocimiento por su labor como difusor y promotor del estudio de la literatura de Portugal. Bienvenidas, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos ustedes por esta invitación, a las autoridades de esta ciudad y al Banco Hipotecario, que a través de Javier Barani me ha impulsado a venir. Más allá de la gratitud que le debo a usted por lo que ha leído, compartirán seguramente conmigo la idea de que todo currículum tiene algo de epitafio. ¿Verdad? Cuando uno escucha lo que ha hecho, realmente tiene ganas de decir amén al final. Pero está muy bien. Yo creo que los currículums deben ser leídos en el último momento. Durante la vida de un individuo, mejor es decir, debe llevar a cabo las siguientes tareas. Y esto es lo que hemos oído en la mesa que me precedió, excelente, porque es una mesa que invita a pensar en las ciudades, en los ciudadanos y en el deber de la interdependencia. Para quien como yo proviene del campo de la filosofía y de la literatura, la cantidad de conceptos riquísimos que se derivan de lo que escuchamos, creo que ayudan a generar ciudadanía. Repasándolos, podríamos sacar una serie de conclusiones que en el fondo son un elogio de la convivencia. Indudablemente el mandato de nuestro tiempo es aprender a convivir. La fragmentación, la segmentación, los muros que se levantan entre un lugar y otro, son la antítesis de lo que aquí se recuerda esencialmente, que es el acuerdo de San Nicolás. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es una explicitación franca de la insuficiencia del uno y de la necesidad del dos. Dos viene antes que uno. En nuestra educación cívica es imperioso entender que dos viene antes que uno. Ustedes saben que en la nomenclatura griega, los griegos entendían que dos no viene después de uno, sino que es uno dividido. 3 es 1 dividido en 3. 4 es 1 dividido en 4. O sea que todos los números posteriores a 1 son menos que 1. Nosotros, que vivimos en un mundo que intenta responder a la demanda de la globalización, sabemos profundamente, por experiencia, por fracaso y por aspiración, que 2 es más que 1, no menos. Es más que 1 porque buena parte de los dilemas contemporáneos son el resultado del aislamiento y en el caso de la Argentina, de la fragmentación. No puede prosperar entre nosotros un ideal republicano si no entendemos la ciudadanía como insuficiencia del uno. Hemos oído aquí conceptos notables, les decía, por ejemplo en boca del intendente. El intendente decía que tenemos que encontrar otros problemas, cada vez más otros problemas.
mejores problemas. Yo creo que las sociedades que se desarrollan son sociedades que renuevan su repertorio problemático, no son sociedades que dejan de tener problemas. Cuando uno deja de tener problemas es un difunto anticipado. Lo mejor es tener nuevos problemas. Y la renovación de lo problemático se llama progreso. Hay progreso donde las sociedades son capaces de no quedar a merced de manera reiterada, traumática, de los problemas de siempre. Una persona no es interesante porque no tiene problemas, sino por la calidad de los problemas que tiene. Lo mismo vale para una comunidad. ¿Cuál es la calidad de los problemas que hemos sabido ganar mediante la solución de los problemas previos que teníamos? Es decir, que el progreso implica un diagnóstico preciso acerca de lo que exige solución y un discernimiento excepcional sobre los problemas que podemos descubrir mediante las soluciones que alcanzamos. ¿Por qué las soluciones ayudan a descubrir problemas nuevos? En física, por ejemplo, ¿qué es lo que las ciencias físicas nos enseñan? Que toda solución aportada en términos de resolución a un problema permite descubrir problemas nuevos. Si no hay descubrimiento de problemas nuevos, la solución es falsa. Es erróneo presumir que solucionar es extinguir el campo de lo problemático. No obstante, vivimos en sociedades que nos ayudan a creer, entre comillas, que tenemos la solución. No, yo quiero saber cuáles son los problemas que podemos ganar, no las soluciones que podemos tener. Porque las soluciones son imprescindibles para renovar, como el intendente decía, el repertorio problemático de una comunidad. ¿Qué es el repertorio problemático? Es la aptitud crítica. Y la aptitud crítica nace con la conciencia de la insuficiencia del yo. Del todo uno no. Del todo uno no. Porque donde todo uno no, nace eso que se llamó en el antiguo mensaje bíblico el prójimo. ¿Qué es el prójimo? No es alguien por quien sentimos compasión. Muchas veces malentendemos el mandato bíblico que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué creemos? Bueno, dado que me amo entrañablemente, le cedo algo de este afecto que me tengo al otro. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es amarse? El español es una lengua preciosa en muchos aspectos, como tantas otras, pero hay uno particularmente interesante, que es que nosotros, para decirle a alguien que lo amamos, le decimos te quiero. Te quiero quiere decir no te tengo. Te quiero quiere decir no te tengo. Solo las personas amadas no nos pertenecen. Cuando no amamos, nos apropiamos. Cuando amamos, el otro deja de ser nuestro. Precisamente porque quererlo es no terminar de convertirlo nunca en un objeto de dominio. Sé que esto es difícil y así nos va en el amor. Pero lo que es cierto es que esa aptitud para el amor es capacidad de convivencia con lo que el otro tiene de inabarcable. Esto apareció aquí, en esta mesa que me precedió. Integración regional. Si yo puedo, decía nuestro amigo entrerriano, si yo puedo tener una fábrica al lado, ¿para qué voy a impedir que surja? Mejor que esté al lado, yo creo otra cosa y nos complementamos. Les parecerá muy romántico, pero amar es eso, es complementación. Si no hay complementación, si lo que prepondera es la autosuficiencia, lo que hay es negación del civismo, es decir, no ciudadanía.
La dificultad primordial para construir una sociedad políticamente madura es entender que el civismo consiste en la interdependencia. Y la interdependencia se funda en la ley, no en la sujeción de la ley al poder, sino en la sujeción del poder a la ley. Tarea en la que no somos totalmente idóneos. Pero de eso se trata, de la sujeción del poder a la ley. Porque mediante la sujeción del poder a la ley aparece el límite a la omnipotencia, a la autosuficiencia, al narcisismo en el orden psicológico y al autoritarismo en el orden político. Lecciones que tienen que ver con la construcción política de una ciudad. Aristóteles, un predecesor de todo este proyecto del que estamos hablando, solía decir que el hombre es un animal político, pero no quería decir con eso que era de un partido. Quería decir que vivía en la ciudad, que el hombre es el habitante de la polis. Habitar la polis no es habitar esta ciudad en desmedro de la otra. En el mundo en que Aristóteles se movía, la polis era la civilización. La civilización es la sujeción del deseo personal a la demanda colectiva de organización, es decir, a los principios de la comunidad. La sujeción del deseo personal a la demanda colectiva de organización. O sea que un individuo tiene derechos que están limitados por la demanda de la comunidad. Y una comunidad tiene imperativos categóricos que no pueden desconocer el deseo del sujeto, que hoy en esta mesa que me precedió se llama iniciativa privada. Es decir, lo que uno puede emprender. Todo lo que circuló en la mesa de hoy es de una extraordinaria contemporaneidad y de una inmensa antigüedad, de una venerable antigüedad. Porque si no entendemos la relación entre presente y pasado, no tenemos porvenir. ¿Qué es la antigüedad? ¿Qué es lo que nuestra civilización nos hace creer de tal manera que concebimos el pasado como lo que ha quedado liquidado atrás? El pasado tiene dos formas de vigencia en sociedades como la nuestra. Una es la reiteración, la monótona reiteración del fracaso, la primacía de las consignas sobre las ideas, la idea de que el tiempo pasa para traer de vuelta lo que ya sucedió. Ese es un concepto del pasado, es la esterilidad. El otro concepto del pasado es que el pasado es una fuente extraordinaria de aprendizaje. Es decir, que el conocimiento del pasado permite renovar el repertorio problemático del presente. Y por otra parte, que hay órdenes donde los cuales el pasado no pierde nunca actualidad, porque los problemas que plantea son constantes. Por ejemplo, nadie puede, y perdónenme que hable desde la perspectiva de mi propia vocación, nadie puede decir después de leer a William Shakespeare que es un autor del pasado, porque quien bien lo lee dice, oye, no sabía que actuaba en esta obra, yo. ¿Quién puede decir que los problemas de Hamlet son del siglo XVII británico? Quien no se reconozca en la lectura de Sófocles, autor griego que vivió hace 2500 años, no puede ser un hombre de nuestro tiempo ni una mujer de nuestro tiempo. La contemporaneidad es la conciencia de la actualidad de problemas del pasado que no piden necesariamente solución, sino convivencia. No todo se arregla con soluciones. Debemos cuidarnos de un desmedido pragmatismo. El problema de la identidad personal no tiene solución. La muerte tampoco y el enigma del amor menos. Aprender a convivir con esos problemas es dejarlos abiertos
en su complejidad y entender que así como hay cosas que piden solución, hay otras, como les digo, que piden convivencia, es decir, aptitud reflexiva para estar con ellos. Les voy a contar algo que creo tiene el valor de ser una enseñanza sobre la prudencia. Dice Albert Einstein, un hombre al que no se le puede negar sentido práctico: la verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. La verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. Es muy sencillo, no hay manera de matematizar la existencia de las leyes. No caben en ninguna cifra. No hay cálculo posible que pueda inscribir en el campo de la cifra la existencia de la ley. Lo que se puede inscribir en el cálculo es la ley y su modalidad, pero no su existencia. Ahora, para Einstein, un físico cabal es el que ante todo es capaz de expresar la emoción de saber que está ante una armonía no calculable. Debemos ser cuidadosos. Nuestro tiempo exagera en las virtudes del pragmatismo. Seamos prácticos, seamos racionales, pero no seamos racionalistas. Es decir, no exageremos las virtudes de la comprensión lógica de los fenómenos, porque en política, por ejemplo, la intuición no tiene muchísimo que ver con la racionalización, sino con el sentido común. Tenemos que aprender a pensar. Es una práctica infrecuente, pero muy necesaria, sobre todo en un país como el nuestro, que no es una nación aún, es un repertorio de fragmentos que buscan convergencia en el marco de la ley, de la vida constitucional, para dejar de ser algo que el intendente también planteó muy bien. Dijo, nosotros tenemos la fortuna de ser ciudades que están 40 años atrasadas. Parece un planteo paradójico, ¿no? Sí, a mí me va bárbaro porque estoy en el plano de la ignorancia. No, ¿qué quiere decir él? Que puedo aprender. Poder aprender. La Argentina es un país con dificultades para aprender, en el orden político primordialmente, porque no puede capitalizar sus fracasos. Una persona que niega haber fracasado es una persona fantasmal, espectral y mentirosa. Una persona interesante es aquella que deja ver qué ha hecho con sus fracasos, pero no que no los ha tenido. A la Argentina le cuesta mucho, mucho todavía ser una nación, es decir, capitalizar el fracaso como fuente de aprendizaje. Hoy veíamos aquí un espíritu de convergencia realmente conmovedor, pero hay que proyectarlo sobre lo que también surgió aquí, la necesidad de hacer política, de que el Estado sea representativo no de su centralidad absorbente, sino de su capacidad de diálogo con la actividad privada por una parte y de la actividad privada con la ley, con el Estado. Una de las ventajas del régimen democrático republicano es que es un régimen de sospecha. Está basada en la idea de que ninguno de los tres poderes indispensables es suficiente. Siempre hay dos que le dicen a uno todo no. Sin vos no puedo, con vos solo no vamos a ningún lado. Es un régimen de sospecha porque parte de la hipótesis de que la finalidad de todo poder, fragmentariamente entendido, es monopolizarlo todo, es apoderarse de todo.
el ejecutivo de todo, el legislativo del control de todo y el judicial de todo. Pero la interdependencia genera la vivencia de un límite que reconoce dos virtudes extraordinarias: sos indispensable y no sos suficiente. No es fácil aprender esto, se requiere una humildad extraordinaria. Hoy, viniendo hacia aquí con Javier Barani, le recordaba yo una sentencia maravillosa de un gran ensayista inglés del siglo XVIII que se llamó Samuel Johnson, que decía: el segundo matrimonio es el triunfo de la experiencia, es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. La Argentina necesita un segundo matrimonio. Es decir, no partir de la hipótesis de que su experiencia agotó el conocimiento de la realidad. Tenemos partidos, somos hombres y mujeres partidos. Necesitamos ciudadanos, que es la antítesis del hombre y de la mujer partida, que es la idea de la interdependencia. Un régimen democrático cabal no funciona sin oposición. Necesitamos la oposición, como necesitamos un oficialismo, pero sobre todo interdependencia entre ambos. Si partimos de la hipótesis de que la alteridad o lo contrario debe desaparecer, yo me aniquilo como ciudadano. No puedo ser un ciudadano si lo que no coincide conmigo no me es indispensable, porque es de la interdependencia que nacerá el consenso. Creo yo que una reunión como la de hoy, de la que desgraciadamente no hemos podido asistir más que a esta etapa final, es una reunión de búsqueda de convergencias, de interdependencias, de reconocimiento del prójimo y de una idea del progreso indispensable en un mundo donde la globalización corre el peligro de quedar en manos de la unilateralidad. Es decir, de un poder hegemónico que establezca la forma en que se produzca la interdependencia. Necesitamos una dimensión orquestal de la integración entre las naciones. Todas ellas tienen algo que decir y solo mediante el reconocimiento recíproco pueden convivir. Esto es altamente difícil, pero a la vez es imprescindible. Yo he tratado de recordar mucho en estos años esa sentencia de San Martín. Cuando Porredón le dice que lo que él quiere hacer va a cruzar los Andes, es imposible. Y él le dice que tiene razón, general. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Hacerlo posible es tan fácil. Está allanado el camino para hacerlo posible. Lo grande es hacerlo imprescindible, porque pide imaginación, propone un margen de riesgo que linda con la dignidad ética y puede producir resultados innovadores. Hay que ver si podemos ser hijos del padre que decimos que tenemos. Lo llamamos padre de la patria. ¿Seremos buenos hijos? Mientras no emprendamos lo imprescindible va a ser muy difícil. Y yo creo que un ciudadano es fundamentalmente un celebrante de su prójimo. Prójimo en el orden convivencial de la vida cotidiana, prójimo en el orden de la interdependencia regional y prójimo en un orden mundial. Y dentro de ese orden, uno de los problemas inéditos que estamos viviendo a principios del siglo XXI, pero que proviene ya del anterior, es el problema medioambiental. Problema dificilísimo de entender, porque durante 500 años la Tierra ha sido concebida como objeto de dominio. Está ahí para que la explotemos. Ahora, ocurre que a fuerza de explotarla y de no tomar en cuenta sus propias demandas, ella ha reaccionado como una mujer golpeada. Y viene a decirnos que el calentamiento global
hace con que nuestras posibilidades de controlarlo esté determinada por primera vez en la historia de nuestra especie por la Tierra y no por nosotros. Tenemos 30 años. Ella dice que tenemos 30 años. No, pero mire que yo tengo infinidad de cosas. No, lo que usted tenga que hacer ya lo hizo conmigo. Ahora yo le digo a usted, o me trata como se debe, o yo no desapareceré, desaparecerá usted. Porque la Tierra, convengámoslo, por más que hiera nuestro amor propio, no nos necesita. Y lo siento, ella no nos necesita, somos nosotros los que la necesitamos. Pero ella es nuestra casa y nosotros somos sus huéspedes, nos usamos. No somos propietarios de la tierra. Aquí ha ocurrido un milagro extraordinario que es la aparición de nuestra especie. Aquí hemos aparecido. Aquí no habíamos. Y aquí hemos surgido. Ella nos dio vida. Y nosotros creímos que era nuestra. Y así como amar a alguien es no tenerlo como objeto de dominio, la tierra pide consideración. Quiere ser oída. Eso pide que no haya sordera. Y lo que ella pide es consideración en tanto alguien que está vivo y que no se niega a brindarnos sus frutos desde que sepamos cómo tratarla. Es un problema que no tuvimos nunca hasta ahora. Es la primera vez que nuestra especie, en 40.000 años, se enfrenta con esto. Pide la tierra que seamos ciudadanos con ella también. Que seamos considerados, mesurados, buenos oyentes y buenos interlocutores de sus necesidades. El repertorio de problemas a los que me estoy refiriendo, en conjunto exigen lo que se llama contemporaneidad, ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nosotros no somos hombres y mujeres de nuestro tiempo porque vivimos en el año 2019. Esto se llama coetaneidad. Estamos aquí porque somos el fruto de una noche afortunada en la que no intervinimos. Cronológicamente somos hombres y mujeres de este tiempo, pero la contemporaneidad es la conciencia y la sensibilidad de la interdependencia entre lo privado y lo público, entre mi vida y la tuya. Ciudadanía otra vez. Hay que aprender a ser contemporáneos. No somos gente de nuestro tiempo porque hayamos nacido en él. Debemos aprender a ser gente de nuestro tiempo, advirtiendo cuáles son los desafíos de la época. ¿Qué es lo que este tiempo pide de nosotros? En 1789, ser moderno quería decir derrocar a la monarquía y a la aristocracia y terminar con la explotación social que la aristocracia llevaba a cabo con las clases trabajadoras. Hoy no es ese el problema. Hoy el problema es, junto con el de la siembra de mayor justicia social, el reconocimiento del mundo en el que vivimos como mundo interdependiente. Hubo imágenes muy buenas en la mesa, por ejemplo, del PowerPoint, ¿no? Estuvo fenomenal. Nosotros, que somos tan modernos, tenemos un hacha de sílex en la cintura. Los varones. Las chicas lo tienen en la cartera. Cuando perdemos un celular, quedamos mancos. Porque hemos convertido este aparato en parte de nuestro organismo. No está mal, es utilísimo, pero hay algo que está confundido. Y es la idolatría de los objetos, como un rasgo distintivo del desarrollo tecnológico. No podemos vivir sin tecnología, pero tampoco podemos ser tecnocráticos,
porque no hay humanismo en la tecnocracia. La tecnocracia se rige por la dimensión de lo funcional, de lo operativo y no de lo ético. ¿Quieren mayor eficiencia que la de Auschwitz? Liquidar 6 millones de tipos en 4 años es extraordinario, es un trabajo verdaderamente de gerenciamiento notable, ¿verdad? 6 millones de tipos en 4 años, hay que saber administrar las cosas. Y esto no se lo dice otro judío. Esto se lo dice una persona que sacó un cálculo de la diferencia entre lo que es la eficiencia y la ética. Esos asesinos eran muy eficientes. Si disociamos la ética de la eficiencia, podemos liquidar a mucha gente que está de más en realidad. Tenemos que tener cuidado. La idolatría de los objetos desemboca en la indiferencia hacia el prójimo. No vivamos sin objetos, pero no vivamos para ellos. No acumulemos. Sepamos cuál es el límite entre la riqueza indispensable y la acumulación. La tierra nos está diciendo basta, porque no hemos defendido su riqueza. La Argentina nos está pidiendo integración y nos está diciendo basta, porque está cansada de verse postergada en términos de una democracia cabal, de unas repúblicas donde el progreso esté asociado a la ética y la educación. Aquí también se habló de educación. ¿Qué es un maestro? Un maestro no es una persona que sabe y transmite lo que sabe, no, eso es un técnico. Un maestro es el que transmite la emoción de aprender y logra que su alumno se conmueva con lo que recibe. Porque lo que recibe un alumno cuando el que lo transmite es alguien que siente la emoción de aprender es un legado, una tarea. Como la que puede recibir un chico de 30 años cuando es intendente. Más allá, yo no sé si es buen intendente o no este chico de 30 años, pero la asunción de una responsabilidad pública lo coloca en una situación de riesgo. Es cierto, tiene una estirpe, viene de algún lado, pero fundamentalmente es un riesgo, el querer aprender y transmitir la emoción de aprender. Entonces me parece a mí que debemos entender la educación de otro modo que como mera acumulación de información. Tenemos que entender la educación como intimidad, diálogo con alguien a propósito de algo que puede constituirnos en interlocutores. De lo contrario, el saber se transforma solo en conocimiento. Y si esta es la sociedad del conocimiento, porque ha innovado enormemente, por lo menos a nivel mundial, en el campo de la producción de objetos útiles, tenemos que tener cuidado al no entender el conocimiento exclusivamente como conocimiento técnico. Debemos generar civismo y esto implica convivencia. ¿Es posible? Es indispensable. Muchas gracias. Muchísimas gracias.